Bienvenidos un día a su canal favorito, donde destapamos los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento. Yo soy, y estoy aquí para guiarlos en un viaje apasionante por los recovecos de Netflix. ¿Listos para descubrir las joyas ocultas que la plataforma tiene preparadas para nosotros en 2025? Porque hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me tiene comiendo ansias: las nuevas series turcas que van a explotar en Netflix. Como lo oyen. El furor por las series turcas no es una moda pasajera, sino una ola imparable que sigue creciendo con cada nueva producción superíndice 3N. Y Netflix lo sabe. Por eso estuvo apostando fuerte por este mercado, trayu copyright donos historias que nos atrapan, personajes que nos enamoran y dramas que nos dejan sin aliento. Que si son de los que disfrutan de un buen romance, de intrigas palaciegas o de thrillers cargados de tensión superíndice 3N, prepúrense, porque 2025 viene cargado de sorpresas made in Turcua que no se pueden perder. Pero antes de sumergirnos en este universo de tu copyright turco y miradas intensas, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí encontraru las mejores recomendaciones, análisis y noticias del mundo del cine y las series. Vamos, únanse a esta comunidad de amantes del entretenimiento. Les prometo que no se arrepentiru. Y ahora sin preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Vamos a destapar esas series turcas que, según mis fuentes y mis propias predicciones, van a arrasar en Netflix en 2025. Les aseguro que hay para todos los gustos, que tomen nota y preparen sus palomitas, porque la diversión superíndice 3N garantizada. Para empezar, tenemos una serie que promete revolucionar el copyright nero del drama superíndice 3 rico. Se rumorea que Netflix trabajando en una producción superíndice 3N a gran escala, ambientada en el Imperio Otomano, pero con un enfoque completamente nuevo. Olvídense de los superíndice 3 picos de arenes y sultanes crueles. Esta serie, de la que aún no se ha revelado el título, se centraron en la vida de las mujeres que realmente detentaban el poder dentro del imperio, las que manejaban los hilos desde la sombra. Hablaron de sus ambiciones, sus estrategias, sus amores prohibidos y sus luchas por la supervivencia en un mundo dominado por hombres. Imaginen una mezcla entre The Crown y Magnífico Siglo, pero con un toque turco irresistible. Los trajes serán espectaculares, la ambientación superíndice 3N te transportaru a otro mundo y las actuaciones, estoy segura, serán de infarto. Asterisco profundizando en el drama superíndice 3 rico, secretos de palacio y liderazgo femenino asterisco. Esta serie, que por ahora llamaremos provisionalmente Kadın Sultanlar, no se limitaru a mostrar la opulencia y el lujo de la corte otomana. Iru mucho ayub explorando las complejidades del poder femenino en un contexto superíndice 3 rico donde las mujeres eran relegadas a roles secundarios. Nos mostraru superíndice 3 estas mujeres, madres, esposas e hijas de sultanes, aprendieron a navegar un sistema patriarcal, utilizando su inteligencia, su astucia y su influencia para proteger a sus familias, ascender en la jerarquía palaciega y, en algunos casos, incluso dirigir los destinos del imperio. Las fuentes cercanas a la producción superíndice 3N sugieren que la serie se centraru en tres figuras clave de la historia otomana: Hürrem Sultán, la famosa esposa de Süleyman el Magnífico, conocida por su gran influencia política; Kösem Sultán, una de las mujeres poderosas del imperio, que ejerció superíndice 3 como regente durante la minorua de edad de su hijo y nieto; y Turan Sultán, la última mujer en ejercer como regente oficial del imperio otomano. Cada una de estas mujeres tuvo una historia fascinante y llena de intrigas. La serie promete mostrar sus fortalezas y debilidades, sus victorias y derrotas, sus amores y sus odios, sin caer en el estereotipo de la mujer fatal, o la víctima indefensa. Se espera que las actrices elegidas para interpretar a estos personajes sean reconocidas por su talento y su capacidad para transmitir emociones complejas. Además de las protagonistas, la serie contaron con un amplio elenco de personajes secundarios, incluyendo eunucos, visires, embajadores y otros miembros de la corte otomana, que aportaron contexto y profundidad a la trama. La producción superíndice 3N también copyright se ha esmerado en recrear con fidelidad la atmu superíndice 3 esfera de la con diéresis copyright poca, utilizando vestuario, decorados y localizaciones autocopyrightísticas. Se rumorea que parte del rodaje se llevaru a cabo en el Palacio de Topkapi,
la antigua residencia de los sultanes otomanos, lo que aún más menos adhiru un toque de autenticidad y realismo a la serie. Pero si lo suyo son las historias de amor, no se preocupen, porque Netflix también Copyright N tiene algo preparado para ustedes. Y aquí viene mi siguiente predicción superíndice 3N, una comedia romántica que nos hará suspirar y reír a partes iguales. La trama, según lo que he podido averiguar, giraru en torno a una joven diseu más menos adora de moda que, después Copyright S de una decepción superíndice 3N amorosa, decide mudarse a un pequeño más menos o pueblo costero en la Riviera Turca. Ayu conoceru a un pescador guapo y encantador con el que al principio chocaru constantemente, pero que poco a poco, irremediablemente, le robaru el corazu superíndice 3N. Su copyright que suena a clichu copyright, pero con fuenemu, las series turcas saben ceu superíndice 3 mo reinventar las fu superíndice 3 mulas y aún más menos adirles ese toque especial que las hace adictivas. Ademur ese el escenario serú de ensueu más menos o con playas paradisuacas, pueblecitos pintorescos y atardeceres de postal. Prepu, rense para enamorarse. Asterisco asterisco amor en la Riviera Turca, un clichu copyright reinventado asterisco asterisco. Esta comedia romántica, que provisionalmente llamaremos Deniz B. Moda, promete ser un soplo de aire fresco en el GEU Copyright Nero. Si bien la premisa puede parecer familiar, las series turcas tienen una habilidad especial para aún más menos adir elementos culturales, logos ingeniosos y personajes aún más menos hables que hacen que incluso las historias trilladas se sientan frescas y originales. Imaginemos a Leila, una joven y ambiciosa diseu más menos adora de moda de Estambul, que después Copyright S de descubrir que su prometido la engau más menos a con su mejor amiga, decide dejarlo todo a Tru S y empezar de nuevo en un pequeño más menos o pueblo de pescadores en la costa turquesa. Llega con el corazu superíndice 3 en el roto y la esperanza de encontrar paz y tranquilidad, pero lo que encuentra es a Deniz, un pescador guapo, independiente y un poco testarudo, que vive en armonía con el mar y que no entiende nada del mundo de la moda. Al principio, Leila y Deniz no pueden soportarse. Ella lo encuentra rudo y poco sofisticado, mientras que él la ve como una niña más menos amimada de ciudad que no tiene idea de lo que es la vida real. Sus personalidades chocan constantemente generando situaciones CEU superíndice 3 micas y diálogos ingeniosos. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, empiezan a descubrir que tienen en común de lo que pensaban. Leila descubre la belleza de la vida sencilla, la importancia de la comunidad y el valor de la tradición superíndice 3N. Deniz por su parte se sorprende al ver la pasión superíndice 3N y la creatividad de Leila, y empieza a cuestionar sus propias ideas sobre el mundo. Poco a poco la antipatua inicial se transforma en atracción superíndice 3N, y ambos se ven envueltos en un romance inesperado y complicado. La serie no solo se centraru en la historia de amor entre Leila y Deniz. También Copyright en exploraru las vidas de los otros habitantes del pueblo, mostrando sus costumbres, sus tradiciones y sus problemas cotidianos. Abru personajes secundarios entrau más menos hables, como la abuela de Deniz, una anciana sabia y divertida que siempre tiene un consejo para dar, el mejor amigo de Deniz, un pescador leal y un poco torpe, y la dueu más menos a del café del pueblo, una mujer chismosa y entrometida que siempre estuvo al tanto de todo. Y hablando de enamorarse, también Copyright N hay rumores de una serie que explora el lado ese oscuro del amor. Un thriller psicolu superíndice 3 jico que nos mantendrú en vilo desde el primer capítulo, con giros inesperados y una trama que nos hará cuestionar todo lo que creamos saber. En esta ocasión superíndice 3N, la historia se centraru en una pareja aparentemente perfecta, cuya vida se ve sacudida por la aparición superíndice 3N de un oscuro secreto del pasado. A medida que la verdad sale a la luz, la confianza se desmorona y la lunea entre el amor y la obsesión superíndice 3N se vuelve cada vez difusa. Si les gustan las series como You o The Undoing, esta les va a encantar. Prepárense para noches de insomnio y teorías conspiranoicas, porque esta serie promete ser de las que dan que hablar. Asterisco asterisco obsesión superíndice 3N y secretos, cuando el amor se torna oscuro asterisco asterisco. Esta serie que por ahora llamaremos GULG Ask, se adentra en las profundidades de la psique humana para explorar los límites del amor y la obsesión superíndice 3N. La historia sigue a Elif y Khan, una pareja joven y exitosa que vive una vida aparentemente perfecta en Estambul. Elif es una abogada brillante y ambiciosa, mientras que Khan es un arquitecto talentoso y carismático. A ojos de todos son la pareja ideal,
pero debajo de la superficie se esconde una red de secretos y mentiras que es a punto de desmoronarse. Todo comienza cuando una mujer misteriosa llamada Denise aparece en la vida de Khan. Denise es una antigua compau más menos era de Universidad de Khan, con la que tuvo una relación superíndice 3n apasionada hace aún más menos os. Su reaparición superíndice 3n desentierra fantasmas del pasado y comienza a sembrar la duda y la desconfianza entre Elif y Khan. A medida que Elif empieza a investigar el pasado de Khan, descubre que él le ha ocultado muchos secretos. Descubre que Khan tiene una historia oscura y que ha cometido errores que pueden poner en peligro su relación superíndice 3n. La confianza de Elif en Khan se desmorona, y empieza a cuestionar todo lo que cree saber sobre él. Mientras tanto, Khan se ve atormentado por su pasado y lucha por mantener sus secretos ocultos. Se debate entre el amor que siente por Elif y la atracción superíndice 3n que siente por Denise. Su obsesión superíndice 3n por mantener el control de la situación superíndice 3n lo lleva a tomar decisiones cada vez más peligrosas. La serie se desarrolla en un ambiente de tensión superíndice 3n constante, con giros inesperados y pistas que mantienen al espectador en vilo hasta el último capítulo. Las actuaciones son intensas y convincentes, transmitiendo la complejidad emocional de los personajes. La atmu superíndice 3 esfera es opresiva y claustrofu superíndice 3 vica, reflejando la oscuridad que se esconde en el corazón superíndice 3n de la historia. Pero no todo van a ser dramas románticos o thrillers psicolu superíndice 3 gicos. Netflix también copyright en esto apostando por series que aborden temas sociales relevantes, que nos hagan reflexionar y que nos inviten a debatir. Y aquí entra en juego una serie que, según mis informantes, tocaru el tema de la inmigración superíndice 3n y la integración superíndice 3n cultural en Turquía. La historia seguiru a un grupo de refugiados sirios que llegan a Estambul en busca de una nueva vida, y a los desafíos que enfrentan para adaptarse a una cultura diferente, para encontrar trabajo y para construir un futuro mejor para sus familias. Su copyright, que es un tema delicado, pero creo que es importante que se cuenten estas historias, que se den visibilidad a las experiencias de las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares y que se promueva la empatia y la comprensión superíndice 3n. Espero que esta serie sea un con diéresis copyright cito y que contribuya a generar un diálogo constructivo sobre este tema. *** Voces desde Siria, un drama social sobre inmigración superíndice 3n e integración superíndice 3n ***. Esta serie, tentativamente llamada Gökmenkular, busca dar una perspectiva humana a la crisis de refugiados sirios en Turquía. Lejos de los titulares y las estadísticas, la serie se centra en las historias individuales de varias familias sirias que huyen de la guerra y buscan refugio en Estambul. La trama sigue a personajes como Aisa, una viuda joven que lucha por mantener a sus hijos mientras enfrenta la discriminación superíndice 3n y la pobreza, Omar, un copywriter talentoso que se ve obligado a trabajar como lavaplatos para sobrevivir, y Fátima, una adolescente que sueña más menos a con ir a la universidad, pero se enfrenta a la barrera del idioma y la falta de oportunidades. La serie muestra los desafíos que enfrentan los refugiados para adaptarse a una nueva cultura, aprender un nuevo idioma, encontrar trabajo y vivienda, y lidiar con el trauma de la guerra y la copyright vida. También copyright n explora la tensión superíndice 3n entre los refugiados y la población superíndice 3n local, mostrando los prejuicios, la xenofobia y la falta de comprensión superíndice 3n que a menudo enfrentan los inmigrantes. Sin embargo, la serie también copyright n destaca la resiliencia, la esperanza y la solidaridad de los refugiados. Muestra CEU superíndice 3 mo se apoyan mutuamente, CEU superíndice 3 mo mantienen viva su cultura y sus tradiciones, y CEU superíndice 3 mo luchan por construir un futuro mejor para sus hijos. La serie no pretende ser un documental, sino un drama ficticio que utiliza personajes y situaciones realistas para explorar temas sociales relevantes. Se espera que la serie genere debate y conciencia sobre la situación superíndice 3n de los refugiados en Turquía y en todo el mundo. Y por último, pero no por ello menos importante, quiero hablarles de una serie que creo que va a sorprender a muchos. Se trata de una serie de ciencia ficción superíndice 3n, ambientada en un futuro disto superíndice 3 pico en el que la tecnología ha tomado el control de nuestras vidas. La trama giraru en torno a un grupo de superíndice 3 venes hackers que luchan contra un sistema opresor, que busca controlar cada aspecto de la sociedad. Imaginen una mezcla entre Black Mirror y MR Robot, pero con el sello distintivo de las series turcas. Su copyright, que puede sonar arriesgado,
pero creo que es una apuesta interesante por parte de Netflix, que demuestra que está dispuesta a explorar nuevos copyright neros y a sorprender a su audiencia. Estoy deseando ver CEU Superíndice 3 Mo abordan este tema y CEU Superíndice 3 Mo lo adaptan a la cultura turca. *** Hackers contra el sistema, ciencia ficción Superíndice 3N con sabor turco ***. Esta serie provisionalmente titulada Digital Savalar, representa un audaz salto hacia el futuro para la televisión Superíndice 3N turca. Ambientada en una Estambul futurista donde la tecnología omnipresente controla todos los aspectos de la vida cotidiana, la serie sigue a un grupo de Superíndice 3 Venes hackers que se rebelan contra el sistema opresor. La trama se centra en Aria, una brillante programadora que descubre un oscuro secreto sobre el gobierno y decide unirse a un grupo clandestino de hackers conocido como GOL-GA. Junto con otros Superíndice 3 Venes talentosos, Aria utiliza sus habilidades para desafiar al sistema, exponer la corrupción Superíndice 3N y luchar por la libertad y la privacidad. La serie explora temas como la vigilancia masiva, la inteligencia artificial, la manipulación Superíndice 3N de la información Superíndice 3N y el impacto de la tecnología en la sociedad. También Copyright N aborda cuestiones de identidad, libertad de expresión Superíndice 3N y resistencia frente a la opresión Superíndice 3N. A diferencia de otras series de ciencia ficción Superíndice 3N, Digital Savalar incorpora elementos de la cultura turca y la historia otomana. La serie utiliza simbolismos y metáforas para conectar el presente con el pasado, mostrando CEU Superíndice 3 Mo la lucha por la libertad y la justicia es una constante a lo largo de la historia. Se espera que la serie sea visualmente impresionante con efectos especiales innovadores y una banda sonora electro Superíndice 3 Nika que refleje la atmósfera Superíndice 3 esfera futurista. La producción Superíndice 3N ha contratado a un equipo de expertos en tecnología para garantizar la precisión Superíndice 3N y la credibilidad de la serie. Y estas son, mis queridos serie copyright filos, algunas de las series turcas que en mi opinión Superíndice 3N, van a explotar en Netflix en 2025. Su copyright que hay muchas Mur-S producciones en camino, pero estas son las que Mur-S me han llamado la atención Superíndice 3N y las que creo que tienen el potencial de convertirse en autocopyright ticos fenu Superíndice 3-. Recuerden que estos son solo predicciones, pero veis un dome en mi experiencia y en lo que he podido investigar, estoy bastante segura de que estas series van a dar mucho de copyright hablar. Asu que marquen sus calendarios, preparen sus palomitas y prepúrense para disfrutar de un aún más menos o lleno de emociones, dramas y sorpresas Made in Turquía. En resumen, hoy hemos hecho un recorrido por las series turcas que, según mis predicciones, van a arrasar en Netflix en 2025. Hemos hablado de dramas Istu Superíndice 3 ricos, comedias románticas, thrillers psicológicos Superíndice 3 ricos, series que abordan temas sociales relevantes y hasta una serie de ciencia ficción Superíndice 3N. Hay para todos los gustos. Quiero agradecerles de corazón Superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series que aún más menos adir a su lista de pendientes. Ahora, me gustaría saber su opinión Superíndice 3N. ¿Qué copyright les parecen estas predicciones? ¿CUL de estas series les llama Mu-S la atención Superíndice 3N? ¿Conocen alguna otra serie turca que creen que deberíamos incluir en esta lista? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni una sola novedad del mundo del cine y las series. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 serie copyright filos.